Conclusiones de un médico es el título de la prédica de hoy. Saben que a la entrada del templo hay una obra de arte ahí, ¿sí? Que dice fue por mí. Lo hizo Sofi y cada uno puede dejar su dedo pintado de un color dentro de la cruz. Eso va a quedar, ¿sí? Y es algo simbólico y muy lindo. Gracias, Sofi, por esto. Así que antes de irse, si no dejaste tu dedito marcado ahí, hacelo. Tiene que ser dentro de la cruz, ¿eh? Porque me enteré que hubo personas que hicieron afuera de la cruz, no, adentro de la cruz. ¿Está bien? No voy a dar nombres. Conclusiones de un médico. Hace muchos años, recuerdo que mi papá predicó en una Semana Santa acerca de lo que había pasado en términos físicos en el cuerpo de Jesús durante el suplicio y la crucifixión, durante la agonía. Y todo partía, esta investigación, de un libro llamado Conclusiones de un médico, escrito por René Gilly. Es un médico francés, fue médico francés, profesor de medicina interna de la Facultad de Medicina de Niza, Francia. Y Gilly relata y escribe acerca de todo lo que pasó, clínicamente hablando, en el cuerpo de Jesús durante la pasión, durante esas horas. Entonces, hace tiempo atrás recordé esto y surgió la inquietud, pero hace tiempo, cuando estábamos con los streamings en la casa de Gonzalo y Griselda, mi papá nos acercó el libro, creo que fue así, ¿no? Hicimos, lo consiguió Oli, es verdad, lo consiguió Oli, y ahí hicimos el anillado, ¿correcto? El anillado. Pasa el tiempo y esta inquietud vuelve a surgir en torno a la Semana Santa. Así que, basándome en lo escrito por el profesor René Gilly, parte de mi mensaje voy a contar lo que pasó en el cuerpo de Jesús. Lejos de querer llenarlos de información, el propósito que tengo con esto es que tomemos hasta donde podamos en nuestra limitada humanidad dimensión de lo que ocurrió en el cuerpo de Jesús para, en función de esto, tener dimensión del milagro de la resurrección, del milagro de haber resucitado de entre los muertos. Así que conclusiones de un médico, la verdad de Semana Santa. Las heridas, las circunstancias y las causas físicas de la muerte de Jesús son objeto de muchísimos estudios médicos. Puede ser, Jessy, que yo me equivoque en algo de esto, ¿viste? Ayer estuvimos hablando algo con la doctora, entonces, Gracia. Estamos en casa de Gracia, ¿sí? Pero bueno, objeto de estudio lo que pasó en el cuerpo de Jesús. Como clínico hábil, el doctor Gilly se enfoca en la angustia y en la soledad de Cristo en las horas de la pasión. Así que todo comienza durante una comida en vísperas de la muerte del Maestro. Es una comida en donde a él de alguna manera lo invade una cierta angustia, tristeza, porque de algún modo él sabe lo que viene por delante y lo que se proyecta para las horas que vienen por delante. En la pasión, en lo que va a ser el sufrimiento, el padecimiento, pero a su vez se debate entre esta angustia y lo que sabe que le espera, pero mezclado con todo aquello que él sabe que tiene que instruirle y encomendarle a sus discípulos en esa noche. Así que se va a dar la cena y pronto, de ahí se van a ir unos 1400 metros de donde estaban celebrando la Pascua. ¿Qué era esa cena? La Pascua era la celebración judía de lo que fue la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia. Entonces estaban en un lugar, en la planta alta de una casa, cenaron, el Señor dice palabras tremendas, anuncia que uno de los que estaba ahí lo iba a negar, iba a ser entregado por uno de los que estaba ahí, iba a ser traicionado, que ellos iban a escandalizar de Jesús en unas horas. Y Pedro dice, ¿cómo puede ser? No es así. Pedro reniega de esto. Luego de la cena caminan 1400 metros aproximadamente hacia los Olivos. Y ahí en Getsemaní, Jesús tiene un tiempo de oración y de hablar con el Padre. Y es tal el nivel de estrés y angustia. ¿Cuántos de los que están acá vieron la película La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson? ¿Sí? Bueno, es tal el nivel de angustia y de estrés que relata la palabra que mientras él oraba en Getsemaní, su sudor, dice la palabra, que eran como grandes gotas de sangre. Y aún clínicamente hablando tiene una explicación esto. Porque dicen los médicos que puede llegar a ser
tal el nivel de angustia y estrés que un ser humano pueda vivir, que sus vasos sanguíneos se rompan, sufran una fisura, y por esa fisura y eso que se rompe, nuestras gotas del sudor se mezclan con esa sangre, esos vasos que se rompieron por el estrés agudo. Y ahí está Jesús orando y diciendo, mientras caen gotas como de sangre, pero que no sea como yo quiero. Si es posible, pasad de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como vos querés. Y dice que vinieron ángeles a reconfortarlo, y era confortado a instantes de ser arrestado y luego ir rumbo a la cruz. Y luego de Getsemaní llega el arresto, y el arresto no es tan romántico como a veces lo creemos, y no fueron tan pacíficos quienes lo arrestaron como a veces creemos. En realidad ni siquiera eran como una policía regular de hoy en día que los vino a buscar, tampoco soldados romanos explícitamente, había algunos, pero muchos de los que vino a arrestar a Jesús eran personas corpulentas, eran como matones contratados por los principales fariseos. ¿Para qué? Para que a aquel de quien Judas diga, es estos matones lo arresten y lo lleven para ser sentenciado. Así que después de cenar, vamos juntos, vino Getsemaní, las gotas como sudor de sangre, llega el arresto, y una vez establecida la sentencia de muerte, a Jesús le quitan todas las ropas, le quitan toda su ropa, y va a sufrir lo que conocemos como el flagelo. El flagelo se llevaba a cabo sobre los crucificados. Había como un poste de madera, como una columna hasta esta altura más o menos, en donde el crucificado tenía que ponerse con las manos hacia arriba, atadas las manos, y en esta posición iba a recibir los 40 latigazos menos uno. El flagelo se infringía sobre el potencial crucificado por medio de un instrumento que se llamaba flagrum, que era ese látigo que ustedes habrán visto en la película, que tenía correas de cuero, y en la punta generalmente tenían bolas de plomo para la contunción y para el golpe, pero también en la punta tenían huesitos de cordero afilado para que las bolas de plomo golpeen y lastimen y rompan, y los huesitos afilados se claven en la carne, y al ser retirado la carne sea arrancada. Este es el flagelo que sufre Jesús antes de caminar al Gólgota, antes del Calvario, antes de la cruz, sin sus ropas. Luego del flagelo a Jesús lo van a disfrazar como un rey, ¿sí? Y le van a poner ropas como de un rey, y algunos de los soldados romanos se arrodillaban delante de él y de manera irónica decían, salve rey de los judíos. Y es ahí, disfrazado de rey, que ya no son los látigos, sino que son los azotes en la cara, los azotes punzantes, los azotes firmes, los azotes que rompían. Ya estamos acá con Jesús disfrazado de un rey, siendo burlado, siendo humillado, y en este estado de conmoción cerebral por los golpes y los azotes en la cabeza y en la cara. Hay muchas hipótesis respecto del Santo Sudario. No sé si alguna vez escucharon hablar del Santo Sudario, el Sudario de Turín. Pero si revisamos lo que relatan los evangelios y comparamos con el Santo Sudario, se entiende que es la sábana santa donde Jesús fue envuelto y donde quedó impregnada su sangre y sus manchas, comprobándolo clínicamente, se llega a ver cómo la parte derecha del rostro de Jesús, desde la cavidad del ojo derecho hasta el ángulo de la mandíbula, estaba totalmente deformado. Y esto era por los azotes directos en la cara, mientras él estaba vestido de rey. Numerosas marcas. Y en ese estado Jesús, sangrando, con muchas contusiones, con conmoción cerebral, va a tener que caminar unos 500 metros, 600 metros hacia el lugar donde iba a ser crucificado. Imagínense, ¿dónde están las fuerzas? ¿Dónde quedan las fuerzas para hacer 5 o 6 cuadras después de esa golpiza? Después de no ver nada a causa de la sangre que cae por los ojos, después de tener desfigurada la cara. Dicen los historiadores que muchos que iban a ser crucificados no llegaban a la crucifixión porque morían durante el flagelo.
Y antes de seguir, quiero decirte que Jesús resistió por vos y por mí. Que Jesús resistió por amor a vos y a mí. Y caminó hacia el Gólgota. En esa condición, 500, 600 metros. Tuvieron consideración con Jesús, porque a todos les ponían sobre los hombros no como muestran las películas, que a veces se ve la cruz entera sobre los hombros, sino que le ponían el madero de arriba, el patibulum, sobre los hombros, y atado con sogas lo llevaban. Pero Jesús estaba tan debilitado que no quisieron atárselo, sino que se lo cargaron simplemente. Era tanto el peso que en repetidas ocasiones Jesús se cae. Y el análisis del santo sudario de la sábana santa registra que desde el hombro derecho, bajando hacia el omóplato derecho, hay marcas muy claras como de un peso que constantemente estuvo y cayó y raspó por las veces que el patíbulum, que el madero horizontal se caía y Jesús caía al suelo. Las rodillas llenas de escoriaciones y desgolladuras por tantas caídas. Y antes de seguir, quiero decir, Jesús resistió por amor a vos, por amor a mí. Muchos murieron antes de llegar a la cruz. Jesús siguió caminando. Recibió ayuda de un hombre justo que fue movido a compasión y le ayuda a llevar el patíbulo hasta el Gólgota, al pie del madero, y no como muestran las películas por cuestiones lógicas. Jesús, al parecer, es totalmente desnudado, porque cuanto más se pudiera envilecer la muerte del crucificado, más iba a ser. Cuanto más se pudiera humillar a este hombre que iban a colgar, más se iba a hacer. Así que ponen el patíbulo, atraviesan el madero vertical y Jesús es recostado, y entonces con cuerdas van a ser estirados sus brazos para que llegue al lugar donde tendría que ser clavado. Clavos de más o menos 15 centímetros de largo por entre 8 milímetros y 1 centímetro de espesor. Fueron los clavos que clavaron las manos y los pies de Jesús. Nosotros muchas veces vimos en las películas o los artistas retrataron las manos clavadas de Jesús, pero en sí, los clavos de Jesús, por lo que relatan los evangelios, por lo que dicen los historiadores, por lo que se contrasta con el santo sudario, fueron clavados más o menos por esta altura donde está el radio carpiano. ¿Por qué? Porque por acá nos recorre a nosotros el nervio medio. Si Jesús era clavado aquí, no hay superficie, y por el peso de su propio cuerpo hubiera sido desgarrado la mano y hubiera caído. Tenían que sujetarlo en un lugar firme, el nervio medio, el radio carpiano, y de ahí fue clavado Jesús. Un clavo para acá, otro para acá, uno para clavar los dos pies, y ahí fue clavado Jesús. Y ahí entonces comienza la agonía más y más profunda. En esta posición en la que Jesús está de una inspiración forzada, vuelvo a decir, en esta posición en la que Él está de una inspiración totalmente forzada, el crucificado se llena de aire, y dado que no puede bajar los brazos y así expirar, su situación se torna rápidamente incómoda. Así que la agonía de Jesús transcurre todo el tiempo en la cruz entre estirarse y aflojarse. Estirarse para tomar aire y aflojarse, porque no podía sostenerse. Estirarse y aflojarse. Y así transcurre la agonía de Jesús. La posición de Jesús fue fundamentalmente esa en la cruz. Y me gustaría que podamos ver algo que extraje para mostrarles, para que sea más claro lo que quiero decir. Una imagen de las posiciones de Jesús en la cruz. El movimiento era este. La imagen 1, aquella, una posición de aflojamiento, de relajar, seguida por un movimiento de enderezamiento. Enderezamiento para tomar aire, aflojar y tratar de expirar. Nuevamente, enderezamiento, aflojar y estirar. De esta manera transcurre la agonía de Jesús. Entonces comienza a producirse algo que Gili dice, o los médicos llaman, la hipoxemia. Para no complicarnos con esto, ¿qué es la hipoxemia? Son bajísimos niveles de oxígeno en sangre. Bajísimos niveles de oxígeno en sangre. Es como cuando estás con hipoxemia, si te pusieras el saturómetro o el oxímetro, te sorprenderías de lo
del nivel que indica, los números que indica. Y cuando hay hipoxemia, cuando hay bajo nivel de oxígeno en sangre, se ve afectada una molécula con la que hablábamos con Jesse ayer, que es la molécula llamada ATP. ¿Qué es esa molécula? Es la molécula encargada de producir energía para nuestros músculos, para nuestros vasos, para nuestros órganos. Esta molécula es la encargada de producir la energía para el movimiento, para lo que hacemos. Pero cuando hay bajos niveles de oxígeno en sangre, se debilita esta molécula. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que digo que fue por vos y fue por mí. Jesús, por amor a vos y por amor a mí, se va quedando sin oxígeno, sin ATP. Jesús se queda sin energía. Sin energía. En el crucificado, la falta de oxígeno, el agotamiento y la no renovación de esta molécula, el ATP, son responsables de la tetanización y de la asfixia. Los bajos niveles de oxígeno en sangre, el agotamiento y que no pueda ser renovada esta molécula que produce energía son responsables de la tetanización y la asfixia. ¿Qué es la tetanización? Es el cuerpo de Jesús estando en la cruz haciendo movimientos involuntarios para buscar algo de aire. Movimientos involuntarios, ya no decidía él por su cuerpo. La tetanización son movimientos repetitivos, automáticos, involuntarios para sobrevivir. Y tras esto va a venir la asfixia. Este Jesús, quien está resistiendo por amor a vos, por amor a mí. Tras una larga agonía, finalmente Jesús va a decir: tengo sed, tengo sed. Le tienden entonces una esponja embebida ¿en qué? En vinagre, sujeta a una caña. Esa sed, producto de una profunda deshidratación, producto del agotamiento, producto de estar perdiendo tanta sangre. Esa sed, una vez que Jesús tomó el vinagre, dice Juan 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre, declaró: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Después que le embebieron los labios, dijo: tetelestai, consumado es. El sacrificio fue ofrecido. Y habiendo dicho esto, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Ya muerto, ya sin vida. Y para cerciorarse, la costumbre romana era venir y quebrar las piernas de los bandidos, de los delincuentes, de los acusados, para que ya no tengan punto de apoyo y sea total y que mueran por asfixia. Entonces viene un soldado romano y le quiebra las rodillas y las piernas a uno de los bandidos. Va al otro y le quiebra las rodillas y las piernas. Y cuando llega a Jesús y le va a quebrar las piernas, se dan cuenta que este hombre ya murió. No es necesario, pero igualmente tiene que actuar. ¿Y qué hace? Le va a clavar una lanza por el costado derecho, entre la quinta y sexta costilla. Y ahí la palabra que dice en Juan 19:34. Y ahí la palabra dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante, ¿qué salió? ¿Qué salió? Sangre y agua. Jesús te ama mucho. Jesús me ama mucho. ¿Sabes por qué? Los médicos dicen que la causa de la sangre y el agua mezcladas por el costado de Jesús es que la lanza romana atravesó primeramente el pleura. ¿Qué es el pleura? Vos puedes decirme, ¿viste? Si más o menos. Si no, si me lean, no es así. ¿Qué es el pleura? Es la membrana que cubre los pulmones. Y no solamente el pleura, sino que el pericardio también fue atravesado. ¿Qué es el pericardio? Es la membrana que cubre el corazón. Y al ser atravesado el pericardio, fue impactado la aurícula derecha.
¿Qué es la aurícula derecha? Por la aurícula derecha entra torrente sanguíneo. Entonces el líquido del pleura que recubre los pulmones, mezclado con la sangre de Jesús, hizo que por su costado salga agua con sangre. Pleura, pericardio, aurícula derecha, todo por medio de una lanza. Jesús te ama mucho. Jesús resistió por vos. Jesús resistió por mí. Y acá llegamos entonces. Iglesia, si pudiéramos hablar de las razones o las causas de la muerte de Jesús, fácilmente podríamos hablar de 10 razones muy específicas. Y no puedo decir esto fue así, pero sí puedo hablar del consenso general de los médicos acerca de las causas de la muerte de Jesús. Y el consenso general dice que fundamentalmente Jesucristo murió por asfixia, por insuficiencia cardíaca aguda y finalmente por un infarto de miocardio. Asfixia, insuficiencia cardíaca aguda, infarto de miocardio. En conexión con los evangelios sinópticos, incluso con estudios astronómicos, porque vieron que dice que habla de que la luna se puso de color rojo cuando muere Jesús. Estudios astronómicos y tomando los evangelios sinópticos se entiende que Jesús muere en abril del año 33, en el mes de Nisa, en el calendario judío. Su rostro era tal que la multitud, escuche iglesia por favor, su rostro era tal que la multitud había quedado consternada al verlo, pues estaba tan desfigurado que no se parecía a un hombre. Isaías lo profetiza cientos y cientos y cientos de años atrás, allí en Isaías 53, versos 3 y 4. Este profeta de Dios ya lo vio y lo registra. Esta desfiguración, Isaías va a decir, despreciado, oh Señor, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire lo que dice. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué es esto? Es que alguien esté pasando y vos hagas, porque no podés soportar mirarlo a los ojos, porque es muy fuerte la desfiguración, porque es muy fuerte lo que soportó, porque es muy grande el amor. Y dice Isaías, profetiza Isaías a un pueblo que lo único que pudo hacer fue esconder de él el rostro, porque no podían sostener la mirada, porque era tal la desfiguración que prácticamente no había mirada cuando iba hacia el Gólgota. Y escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 4, ciertamente llevó él tus enfermedades y las mías, y sufrió él, porque no tiene que ver con el peso físico de la muerte solamente, que es horrible, que no hay palabras para describirlo, sino con el peso de todo el pecado de la humanidad. El peso mayor no fue el peso físico que tuvo que soportar Jesús. El peso mayor fue soportar en la cruz el pecado de la humanidad. Tu pecado, mi pecado, tu transgresión, mi transgresión. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Iglesia, conté esto para plasmar limitadamente la magnitud del sufrimiento y de la tragedia, y entonces ser conscientes por medio de la ayuda del Espíritu de la magnitud del milagro. Y ahora entro en el mensaje que tengo para la iglesia. ¿Qué se puede hacer, iglesia, con un cuerpo así? ¿Qué podemos hacer con un cuerpo así? Con un cuerpo en estas condiciones. Se lo mueve, intentamos curarlo, intentamos reanimarlo con alguna terapia de shock. ¿Qué se hace? Bueno, nada. Solo transitar el proceso de la pérdida. Y acá me encuentro con un grupo de mujeres, nos encontramos con un grupo de mujeres que van a hacer lo que entendían que era necesario. Viajar a este lugar,
llevar especias aromáticas porque ya el cuerpo iba a entrar en putrefacción y los olores iban a ser muy fuertes y se acostumbraba como un ritual judío a hacer esto. ¿Qué más vamos a hacer en un momento así? Llorar pensando en las memorias, ser inundadas por preguntas, fundamentalmente una pregunta, y la pregunta es ¿por qué? Y esa pregunta baña el presente y la realidad de ellas. Miren si no lo que dice Lucas 24, versículo 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las Marías, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, ¿qué pasó? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora te voy a compartir, luego de dar este contenido más clínico y más técnico, ahora sí quiero compartirte lo que el Señor puso en mi corazón para la iglesia en esta Semana Santa. Yo veo en ese movimiento de las mujeres de llevar especias aromáticas algo más que un ritual judío, algo más que una costumbre del pueblo. Veo un esfuerzo desesperado por estas mujeres por intentar maquillar una realidad. ¿Será que habrá forma a como dé lugar con nuestro esfuerzo y las especias podamos hacer ellas que de alguna manera lo que está pasando no esté pasando? Nuestro ahínco por cambiar ciertas condiciones de nuestra vida a través de formas ineficaces. Veo en ellas, me veo en ellas muchas veces queriendo por mis maneras y por mis formas hacer que algo que está en un estado pase a estar en otro estado. ¿Será que con estas especias aromáticas? ¿Será que si lo embadurnamos completo? ¿Será que si ponemos las manos y no nos vamos y nos quedamos un rato más de lo que la guardia romana nos deja? ¿Será que esto puede cambiar? ¿Será que esto puede cambiar? Por favor, ¿será que esto puede cambiar? Buscar la forma. Hermano, buscamos muchas veces la forma de sublimar el dolor de la vida. Buscamos la forma de frenar el deterioro, pero lo buscamos de formas ineficaces. Quizás con esto que estamos haciendo podemos volver el tiempo atrás, pensamos, y empezar de nuevo. Podrán pensar así tal vez las mujeres en esta mañana, o no. Pero yo muchas veces me encuentro en ese lugar. Llenándome de formas ineficaces. Sufriendo, llorando, dándome la cabeza contra la pared para después ir a la presencia de Dios y entender que solo es a través de Él. Veo en ese movimiento hacia el sepulcro un intento por confirmar que la realidad que están viviendo en verdad es ficción. ¿Quién dice que ocurra? Y si es ficción, piensan ellas, pero el maestro no puede ser. Que esto que está pasando en verdad no está pasando. Y llegan al lugar, iglesia, llegan al lugar y son abrazadas por la perplejidad que las aborda. La piedra está removida, escuchen, una piedra al estilo romano, era una piedra de aproximadamente 2 toneladas de peso que llevaba un sello romano y era cerrada la tumba. Llegan las Marías en esa mañana y dice la palabra de Dios que cuando llegaron vieron que la piedra estaba removida y que Jesús no estaba allí. Tal vez hasta el día de hoy estuviste intentando pintar tu realidad con especias aromáticas. Ellas querían provocar que algo que está en un estado, como dije recién, pase a otro estado, esforzándose, haciendo cosas para cambiarlo. Pero quiero decirte algo que el Señor grabó en mi corazón en esta mañana de oración de Semana Santa. Quiero decirte algo para tu vida. Nuestras especias aromáticas no son capaces de remover la piedra. Nuestros intentos son insuficientes, pero mi espíritu, dice el Señor, es capaz de remover la piedra. Mi espíritu, dice el Señor, es capaz de remover la piedra. Mi espíritu es capaz de remover cualquier cosa. Y si lo estás creyendo, puedes dar un aplauso a Jesús, decir amén, gloria a Dios. Jesús está vivo, está en este lugar. Tus especias aromáticas no son suficientes, pero el Señor dice: mi espíritu es el que mueve cualquier piedra. Mi espíritu. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús, a creerle al Señor. Vamos a creer al Señor. Versículo 4 del capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, 4 al 6. Y aconteció entonces que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes,
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos hombres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y medito en oración estos días preguntándome: ¿cómo es posible restaurar un cuerpo tan enfermo y tan molido como el que oímos hasta hace un momento? ¿Qué fuerza es capaz de hacer que la vida surja en medio de un cuerpo muerto? Y mientras medito en oración comprendo que el cuerpo de Jesús no fue restaurado, el cuerpo de Jesús no fue arreglado. Jesús recibió un cuerpo nuevo, fueron hechas nuevas todas las cosas. Iglesia, tengo algo para decirte. La piedra solo puede ser removida por el Espíritu de Dios. Todas las cosas pueden ser hechas nuevas solo por el Espíritu de Dios. Capaz hasta hoy estuvimos intentando con nuestras especias aromáticas, corriendo de acá para allá, viendo si fuera posible tal vez nuestra manera, con nuestros colores, con nuestros aromas, y nos damos cuenta que no. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena en tu vida, en tu familia, en tu linaje, en tus proyectos, en tus esfuerzos, cuando es el Espíritu de Dios, la piedra más pesada será removida y lo más roto y lo que está muerto será hecho nuevo, no será arreglado, será hecho nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. Si el Señor dijo, he aquí cielos nuevos y tierras nuevas. Si Él dijo que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, no lo va a hacer con tu vida. No lo va a hacer con tu vida. Cielo nuevo y tierra nueva es capaz de hacer con sus manos. El Espíritu de Dios los levantó entre los muertos. Y llegan a mí las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:11, que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el mismo Espíritu que vino a morar en tu corazón, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tengo una no buena noticia, tengo la mejor noticia para darte, tengo una excelente noticia, tengo la mejor. Mira, te lo voy a decir de esta manera. La escuchaste alguna vez en tu vida, pero hoy te voy a contar la mejor noticia de toda tu vida. Van a pasar años, va a pasar tiempo hasta que el Señor desee llevarte a su presencia, pero lo que te voy a contar a continuación es la mejor noticia que alguien te va a contar en tu vida. Y la buena noticia es que si vos recibiste a Jesús en tu corazón, el Espíritu de Dios vive en vos. Y ese que vive en vos es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Y no lo arregló un poquito, no le puso curita y dijo: bueno, vamos, así Jesús, salgamos como sea posible. No. El Espíritu que vive en vos lo levantó de los muertos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo que era capaz de atravesar las paredes y aparecer en una reunión y decirle: mirá, Tomás, mirá mis heridas, mirá mi costado, Tomás. Ese Jesús recibió un cuerpo que ni las paredes lo podían frenar. Iglesia, podemos creer que el Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos a Él vive en nosotros y es capaz de remover la piedra y es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Puedo ver nuestra condición corriendo muchas veces, afanados, estresados con nuestras especias aromáticas, con nuestros esfuerzos, creyendo que tal vez en alguna de esas podamos mover las piedras en nuestra vida. Tal vez con mis esfuerzos pueda restaurarse mis partes enfermas y rotas. Tal vez con mis especias aromáticas pueda hacer que esta persona cambie o yo cambie. Las primeras personas que tuvieron que ser convencidas de la resurrección de Jesús fueron sus discípulos. Me parece que alguien no me escuchó. Las primeras personas que tuvieron que ser convencidas de que Jesús resucitó fueron sus discípulos. Y me da la sensación que yo, seguidor de Cristo, soy el primero que muchas veces necesito volver a convencerme y a creer que verdaderamente resucitó, y si Él vive hay esperanza para mi vida. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Hoy necesitamos reconocer que nuestros esfuerzos son inútiles. No voy a buscar otra palabra más que esa. Es la que me sale y es la que aplica.
Hoy necesitamos reconocer que nos hemos cansado, que hemos sonreído cuando queríamos llorar, que después de tanto luchar por momentos volvemos a sentir que nos quedamos con las manos vacías. Pero la buena noticia de la Semana Santa, la noticia que celebramos, es que la piedra fue removida, que el cuerpo de Jesús no está en la tumba, que yo hoy puedo descansar de mis intentos, puedo descansar de mis esfuerzos y creer por medio de la fe que si ocurrió con Jesús, puede ocurrir conmigo. Creer que la piedra va a ser removida en mi vida, creer que al final todas las cosas serán hechas nuevas en mí. Con el respeto que me mereces, con el amor que te tengo y con temor del Señor, te digo, no corras más. Solta tus intentos. Poné toda esa energía y toda esa fuerza en creerle al que vive, en creerle al que venció la muerte. Él es el testimonio vivo que solo el Espíritu de Dios puede cambiar toda condición. Él es el testimonio. Él es el testimonio vivo. Solta tus intentos. Descansa de tus esfuerzos. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a Jesús en esta noche. Gracias, sea glorificado Jesús en esta noche. Sea glorificado, es lo único que quiero, lo único que deseo. Es lo único que deseo. Seas glorificado, Jesús.